yo opero un adenocarcinoma Gleason 9, por decir, con imágenes negativas. Lo opero, todo va bien, pero al poco tiempo me hace recidivia bioquímica, hace metástasis, etc. ¿Qué significa? Que ese paciente ya tenía metástasis. Por eso que ahora se pide PET-PSMA en cáncer de próstata de alto riesgo. También se pide en otro estadio, que es la recidiva bioquímica, en cáncer de próstata resistente a la castración, con imágenes convencionales negativas o dudosas. En resumen, la resonancia me da el T y el PET-PSMA me da el N y el M. El T es el tumor, o sea, la próstata. Todas las imágenes de la resonancia multiparamétrica me lo da, me da el T, ¿no? Y el PET-PSMA es el más específico para ganglios y metástasis. La resonancia de cuerpo entero también me puede dar informes mucho mejor, más precisos que la gammagrafía ósea. Pero ahora surgen más elementos diagnósticos todavía. ¿Por qué? Y esto lo trajo a colación hace muchos años, cuando Angelina Jolie se hace una prueba molecular para ver si ella tenía algunos genes alterados en su cuerpo. Y ella vio, en el resultado le dijeron que tenía alterados los genes BRCA1, BRCA2, y esos genes están relacionados con el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Y ella, en el colmo de tratar de no tener cáncer en el futuro, se hizo la mastectomía bilateral e incluso la oforectomía bilateral, ¿no? Después ya se puso prótesis, etc. Y ahí surgió pues el boom de las pruebas moleculares, y ahora eso es lo que se usa en diferentes tipos de cánceres. Me sirve para el diagnóstico y también para dar un tratamiento. ¿Y por qué para un tratamiento? Porque me puedo dar un tratamiento específico para una persona. Le hago una prueba molecular a un paciente y a ese paciente me dice, este paciente tiene alteración del BRCA2. Y yo sé que para el BRCA2 yo le puedo dar olaparib y ese paciente va a ir bien. Entonces estoy haciendo un tratamiento especializado con una prueba molecular. En cáncer localizado, ¿qué pruebas moleculares se usan? El Decipher, el Polaris y el Oncotype. Y en el avanzado, el Foundation. Foundation One con tejido o Liquid con sangre. Estos me van a permitir saber o determinar qué genes están alterados y qué tratamiento puedo darle. Aparte de que me sirve para el paciente, también me sirve para prevenir a la familia, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene BRCA2 positivo, entonces ya le puedo decir a sus hijos que en el futuro más o menos cercano se hagan otra prueba molecular ellos, porque de repente también puede tener ese gen. Y si tienen ese gen, en el futuro van a tener también un cáncer de próstata y de peor pronóstico, porque tienen el BRCA2, ¿no? El TNM, igual que en cáncer de riñón. T1, T2, cáncer localizado de próstata. T3, localmente avanzado, y el T4, el avanzado. Estadios clínicos, 1 y 2 localizados, solamente está dentro de la próstata. El 3 ya se salió de la próstata, que está en las vesículas seminales. Y el 4, miren, ya se fue al recto acá, se fue a la vejiga, o de repente ya también se fue al hueso, ¿no? Es el avanzado. ¿Para qué me sirve eso? El localizado, aparte de eso, como les dije antes, ya saben que el cáncer localizado se puede dividir en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, ¿no? Entonces, el cáncer localizado de bajo riesgo, en general es el Gleason 6, 3 más 3, PSA menor de 10. Ese paciente yo lo puedo vigilar, está en boga en Estados Unidos, en Europa. Cáncer de próstata localizado de bajo riesgo se vigila, porque las posibilidades de que ese cáncer avance son muy lentas y que haga metástasis casi no hacen metástasis. Entonces es por eso que esos pacientes se vigilan, pero una vigilancia activa, ¿no? Con exámenes de PSA,
tacto rectal, imágenes, resonancia se usa mucho y en muchos casos también se usan nuevas biopsias. Bueno, el de bajo riesgo en el Perú muchas veces no se puede hacer la vigilancia porque el paciente, si uno le dice, miren, sabe que usted tiene cáncer localizado, pero es de bajo riesgo, lo puedo observar. Ese paciente se va a su casa y en vez de decir que tiene cáncer, yo no sé si ustedes han escuchado, dice, yo tengo cáncer benigno. No existe ese término, ¿no? Pero ellos dicen, yo tengo cáncer benigno y me ha dicho mi médico que no necesito ningún tratamiento y nunca más vuelve. Entonces ese paciente, uno hay que ver, pues hay que sopesar el nivel intelectual del paciente, si me va a comprender, si el paciente va a volver a sus controles o no. Si no lo va a hacer, mejor lo opero. Le hago una prostatectomía radical sin linfadenectomía, no necesito más. O si no, le doy radioterapia o braquiterapia. La braquiterapia es una radioterapia interna, es la inserción de semillas radiactivas dentro de la misma próstata. Las tres, la prostatectomía radical o la radioterapia o la braquiterapia, son curativas, ¿no? Curativas. Pero siempre se dice que la radical, o de repente nosotros los urólogos decimos que la radical es mejor. ¿Por qué decimos mejor? Porque nosotros operamos, pero de repente el radiólogo intervencionista va a decir, no, la radioterapia es mejor. Entonces cada uno defiende lo suyo, ¿no? Si es un cáncer localizado de riesgo intermedio, si lo voy a operar, sí lo opero, pero le tengo que hacer linfadenectomía extendida. Linfadenectomía, le saco los ganglios pélvicos. Y si le hago radioterapia, sí, le puedo hacer radioterapia, pero siempre le tengo que hacer tratamiento hormonal por 6 meses. ¿Qué quiere decir deprivación hormonal? ¿Qué hormona voy a hacer de que no actúe o disminuya su producción? La testosterona es la que actúa en cáncer de próstata. Entonces voy a usar tratamientos o medicinas que van a bloquear la producción de testosterona. Para eso se usan los análogos LHRH, ¿no? Que son unas inyecciones que se ponen mensualmente o cada 3 meses. Leoprolide, Degarelix, etc., ¿no? Ahora hay nuevas sustancias también, ¿sí? La viratirona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida, etcétera, que también están dando muy buenos resultados. Cuando es alto riesgo, en general, el paciente no va a necesitar un solo tratamiento, va a necesitar varios tratamientos. Si lo opero, de repente, después de operarlo va a necesitar radioterapia, de repente también va a necesitar un tiempo de hormonas. Claro que no va a ser definitivo, ¿no? Sino se va a usar por un tiempo. A veces se hace una prostatectomía radical, se le hace una radioterapia al paciente complementaria y se le da tratamiento hormonal por un par de años. Y luego se quita el tratamiento y el paciente ya queda libre de todo tipo de tratamientos, ¿no? Recordar que la deprivación hormonal va a dejar al paciente sin poder tener actividad sexual, porque no hay testosterona, entonces desaparece tanto la libido como las erecciones y todo ello, ¿no? Pero una vez que se ha dejado el tratamiento hormonal, el paciente en un plazo más o menos entre 1 a 6 meses puede recuperar la sexualidad. Si se usa radioterapia, de todas maneras tengo que usar deprivación hormonal, ¿no? Y si es de muy alto riesgo, incluso a veces tengo que usar quimioterapia. ¿Qué quimioterapia se usa? El docetaxel. ¿Cuáles son las técnicas de prostatectomía radical que se usan actualmente? A nivel mundial, la prostatectomía radical actualmente se debe operar por vía laparoscópica robot asistida. El robot justamente surgió para hacer la prostatectomía radical, porque cuando se hacía técnica abierta o laparoscópica había muchos problemas con la continencia de la orina y con la función sexual del paciente, ¿ya? Había muchos problemas. En cambio, con la prostatectomía robótica se dice que la incontinencia urinaria o la impotencia sexual han disminuido
más o menos considerablemente. ¿Ya? Entonces, lo de elección ahorita es la robótica, que se está usando mucho. Incluso en el Perú ya tenemos un robot que está en la clínica internacional. Radioterapia externa es esta, y la braquiterapia es la inserción de semillas radiactivas en la zona prostática. Los estadios en el cáncer de próstata. Tenemos el localizado o localmente avanzado, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un cáncer de próstata localizado en un paciente, lo opero o le doy radioterapia. Entonces, lo voy controlando al paciente. ¿Con qué? Con el PSA. Pero veo que el PSA en un momento se eleva. Entonces ya estaré hablando de recurrencia bioquímica. ¿Ya? Estoy hablando de recurrencia bioquímica. ¿Ya? El paciente progresa. El paciente va a progresar a cáncer de próstata sensible a la castración o al cáncer de próstata resistente a la castración. Entonces vamos a hablar de lo primero. ¿Qué cosa es recurrencia bioquímica? Entonces, recurrencia bioquímica habrá después de una prostatectomía radical o después de un tratamiento con radioterapia. Si es después de una prostatectomía radical, se dice que la definición de recurrencia bioquímica es dos aumentos consecutivos de PSA por encima de 0.2. Por ejemplo, un paciente con cáncer de próstata localizado, con un PSA de 15. Yo lo opero y el PSA debe bajar si la operación ha sido excelente, todo bien, ha salido todo el cáncer, el PSA baja a 0.01, 0.01 nanogramos por mililitro. Y lo voy controlando y siempre está en 0.01, pero de repente en cierto momento empieza a subir. Y si sube a 0.2, y ahí paro las antenas y digo, ¿qué está pasando? Le vuelvo a pedir otro, vuelve a salir en 0.2, digo, este paciente ya entró a otra etapa de la enfermedad, que es la recurrencia bioquímica. Ya, la recurrencia bioquímica. Y si el paciente es o ha sido tratado con radioterapia, el mismo paciente, PSA de 15, le hacen radioterapia. El PSA no va a bajar a 0.01, va a ir bajando poco a poco. Primero de 15 bajará a 12, de ahí a 10, de ahí hasta que llega a un punto el más bajo. Dicen que es el 0.5, ¿ya? 0.5 es el punto más bajo por radioterapia. Entonces, 3 aumentos consecutivos del PSA nadir es el punto más bajo, más 2. Suponiendo que sea 0.5 más 2, 2.5. Entonces, 3 valores de 2.5, 3 elevaciones consecutivas de 2.5 por radioterapia será recurrencia bioquímica. Por radioterapia, ¿cómo será el tratamiento? Bueno, tiene recurrencia bioquímica, ya saben que tienen que pedirle PSMA para ver si hay metástasis. No hay metástasis, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál será? Post-prostatectomía radical generalmente se da radioterapia de salvataje o sea, se puede dar o hormonas o también se le agrega hormonas y tratamiento hormonal, terapia de privación androgénica. ¿Ya? Ahora, post-prostatectomía radical a 10 años, solamente un 10 a 20% de pacientes harán recidiva bioquímica. Post-prostatectomía radical. En cambio, miren, por radioterapia, 30 a 50% hacen recidiva bioquímica. Entonces, como le decimos a los radiólogos, ¿cuál es mejor? La cirugía, ¿no es cierto? La cirugía. ¿Y cuál será el tratamiento por radioterapia? Dicen prostatectomía radical de rescate. A los que dicen esto, es bien difícil operar a un paciente post radioterapia, hacer una prostatectomía radical.
es bien difícil. El paciente generalmente que llega con incontinencia urinaria, con disfunción sexual casi de cajón. Pero hay muchas complicaciones postoperatorias con el tratamiento de prostatectomía radical. Generalmente se hace crioterapia o se le da terapia de privación androgénica, ¿ya? Entonces ya saben, la terapia de privación androgénica, ¿qué cosa es? Suspender o bloquear la producción de testosterona. ¿Tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Las hormonas son importantes en el varón, así como los estrógenos son importantes en la mujer. No hay estrógenos, ¿a qué les lleva a la mujer? A osteoporosis, vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, etc. No hay testosterona en los hombres. ¿Qué problemas hay? Impotencia, disminución de líbido, sofocos, mortalidad cardiovascular, síndrome metabólico, sarcopenia, fatiga, osteoporosis, obesidad, insuficiencia renal, deterioro cognitivo, demencia, depresión. O sea, hay una serie de consecuencias. Si bien te libras del cáncer, pero tienes muchas complicaciones por la terapia de privación androgénica. Por eso siempre, ¿qué es lo que más se cuida cuando se da terapia de privación androgénica? El hueso, hay que cuidar el hueso. ¿Por qué? Hay osteoporosis y también hay fracturas, ¿no? Y ahí se usa el ácido zoledrónico o el denosumab. Si solamente para prevenir osteoporosis, cada 6 a 12 meses son inyecciones. Además se le da calcio, vitamina D. Y si hay metástasis, ahí sí se le da mensual, el ácido zoledrónico o el denosumab, mensual. También se le da calcio, vitamina D. Pues bien, ahora el paciente progresa y se va al cáncer de próstata sensible a la castración, pero metastásico. O de repente yo tengo un paciente que no ha hecho cáncer localizado, se operó, de ahí hizo recidiva bioquímica, de ahí hizo cáncer de próstata sensible a la castración, sino que de repente, de pronto, yo hago un diagnóstico de cáncer de próstata, le hago su estadiaje y ya tiene metástasis. También estaré hablando de un cáncer de próstata sensible a la castración con metástasis. Por eso se dice, es la etapa de la enfermedad que continúa luego de la recidiva bioquímica o que aparece de novo, o sea, al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa voy a usar? Para eso se han hecho una serie de estudios, ¿no? Estudios de grandes poblaciones, como el estudio Charter, estudio Latitude, el estudio Stampede, Ensamed, Arches, estudio Titán, el estudio PIS-1, el ARACES, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a todos esos estudios se ha determinado ¿qué cosa? Que el cáncer de próstata sensible a la castración puede ser de alto volumen o de alto riesgo. ¿Qué es el de alto volumen? ¿Qué es el cáncer de próstata sensible a la castración metastásico de alto volumen? De acuerdo al estudio Charter, son 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial, o sea, fuera de la espina o la pelvis, o que tenga enfermedad visceral, o sea, enfermedad en el hígado. ¿Y qué es el alto riesgo en cáncer de próstata sensible a la castración metastásico? Según el estudio Latitude, que puede tener 2 o 3 criterios, que pueden ser Gleason mayor o igual a 8, 3 lesiones óseas y una enfermedad visceral. Si tiene 2 o 3 de estos criterios, ya es un alto riesgo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para alto volumen? Docetaxel. ¿Cuál es el mejor tratamiento para alto riesgo? Abiraterona. ¿Correcto? El docetaxel se da en alto volumen y también en los pacientes de novo, o sea, en los debut metastásicos. Ahí va muy bien el docetaxel. La abiraterona va muy bien en alto riesgo, pero en general los 4 van bien en cáncer de próstata sensible a la castración. Y ahora se están usando
los tripletes, los tripletes. Antes se usaban los dobletes. ¿Por qué? Porque docetaxel, abiraterona, enzalutamida y apalutamida se usan siempre en combinación con terapia de deprivación androgénica. Siempre. O sea, yo le doy docetaxel más su ampolla de leuprolide. Le doy abiraterona más su ampolla de leuprolide. Enzalutamida más su ampolla de leuprolide. Apalutamida más su ampolla de leuprolide. Esos son los dobletes. Pero ahora ya salieron los tripletes. Terapia de deprivación androgénica, docetaxel más abiraterona. La abiraterona siempre se da con prednisona. Ese es el PIS-1. Y el otro es terapia de deprivación androgénica, docetaxel y darolutamida. También para estos pacientes sensibles a la castración metastásicos. De ahí viene el cáncer de próstata resistente a la castración. Resistente a la castración. El cáncer de próstata resistente a la castración puede ser metastásico y no metastásico. El no metastásico es el M0, pero primero vamos a definir qué cosa es cáncer de próstata resistente a la castración. El cáncer de próstata resistente a la castración es el paciente que tiene un aumento del PSA con testosterona menor de 50. ¿Ya? Aumento del PSA, y para eso tienen que haber 3 aumentos consecutivos del PSA con testosterona menor de 50. ¿Ya? Y si estoy hablando de cáncer de próstata resistente a la castración M0, tiene que ser con imágenes convencionales negativas para metástasis. ¿Qué son imágenes convencionales? Radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica, gammagrafía ósea. De nuevo, ¿qué es cáncer de próstata resistente a la castración? 3 aumentos consecutivos de PSA. ¿Ya? 3 aumentos consecutivos de PSA con testosterona menor de 50. Eso es lo que quiero que se defina. 3 aumentos consecutivos de PSA con testosterona menor de 50. Y si estoy hablando de M0, será con imágenes convencionales negativas para metástasis. ¿Qué tratamientos utilizo en este caso? En este caso utilizo 3 tipos de sustancias: enzalutamida, apalutamida o darolutamida. Enzalutamida, apalutamida o darolutamida. ¿Ya? Acuérdense, en cáncer de próstata sensible a la castración que usaba, docetaxel, abiraterona, enzalutamida, apalutamida y darolutamida. Acá ya, ¿qué cosa salió? Salió el docetaxel, salió la abiraterona. Y solamente puedo utilizar estos 3 compuestos. ¿Ya? De estos, ¿cuál es el mejor? Se dice que el mejor es la darolutamida. Menos efectos colaterales y además no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso no tiene trastornos a nivel cerebral. Eso es lo más importante de cáncer de próstata resistente a la castración M0. Ahora, pero si le hago imágenes convencionales y salen positivas, ya estaré pasando a lo otro, al cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Metastásico, ¿ya? ¿Y ahí qué voy a usar? Ahí voy a usar otros tipos de tratamiento. Las mismas sustancias que he usado para cáncer de próstata sensible a la castración, puedo usarlas en cáncer de próstata resistente a la castración. Voy a usar inhibidores PARP. Voy a usar teragnóstico. ¿Qué cosa es eso? Ahorita vamos a ver. Miren, ve. Lo mismo que usé en antes, o para cáncer de próstata sensible a la castración, voy a usar docetaxel, abiraterona, enzalutamida, apalutamida. Ahora voy a usar otro tipo de quimioterápico, que es el cabazitaxel.
cabazitaxel. Voy a usar un radiofármaco, el radium 223, sobre todo si el paciente tiene metástasis ósea. Radium 223 si el paciente tiene metástasis ósea. Y antes hablé del PET-PSMA, que era la combinación de imágenes tomográficas con resultados metabólicos. Y si a ese examen yo le aumento una sustancia que es el lutecio, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar las metástasis. Entonces será teragnosis. ¿Qué es el teragnosis? Diagnóstico más tratamiento. ¿Por qué? Estoy usando el PET-PSMA, que es para diagnóstico, y estoy usando el lutecio, que es para tratamiento. Se comprobó con el estudio Vision. De ahí viene la medicina de precisión. Pero para la medicina de precisión, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar las pruebas moleculares, ver los tipos de genes alterados. Por ejemplo, si hay inestabilidad de microsatélite, ¿qué puede usar? Inmunoterapia, pembrolizumab. Si está el PTEN mutado, ¿qué puede usar? Ipatasertib. Si hay mutación en los genes reparadores del DNA, que es el BRCA1, BRCA2, ¿qué voy a usar? Inhibidores PARP. ¿Cuáles son? Olaparib, rucaparib. Y también puede usar la terapia de bloqueo androgénico bipolar. Bloqueo androgénico bipolar. Voy a usar terapia de privación androgénica con testosterona. Parece contradictorio, miren, ve. Terapia de privación androgénica, estoy deprimiendo la producción de testosterona y sin embargo le estoy dando testosterona. Y eso es la terapia de bloqueo androgénico bipolar. Lo han estudiado, ese es el estudio Transformer. Da resultado, cuando nada ha dado resultado, puede usar esto. Y muchas veces el paciente se recupera o se aumenta la sobrevida en algún tiempo. Entonces, en medicina de precisión, ¿qué tengo que usar? Usar las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares, que las vimos en antes. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de... les voy a mostrar esto. Cuando en cáncer avanzado es Foundation One en tejido o el líquido en sangre, o el Decipher, Polaris, Oncotype. ¿Para qué me sirve esto? Para ver qué tipo de genes están alterados. Entonces, por eso estoy hablando de PTEN, estoy hablando de BRCA y de todo eso. Y de acuerdo a la alteración del gen mutado, yo puedo usar determinado tipo de sustancia. Si hay inestabilidad microsatélite, pembrolizumab. Si hay alteración BRCA, ¿qué voy a usar? Olaparib o rucaparib, etc. Esto es la medicina de precisión. ¿Cuál es el futuro? Usar más inmunoterapia, más inmunoterapia. Ahora se está usando el PPSMA con otro tipo de sustancias. Están en estudios. Nuevos antiandrogénicos. Todo eso se está usando o está en estudio, ¿no? Pero lo que sí ya se está usando son estas medicinas de las que les he hablado, ¿no? El pembrolizumab, el olaparib. El problema es el problema económico de estas sustancias, ¿no? Se está mejorando el tratamiento, pero todavía hay una barrera, y es la barrera económica. Bueno, esto sería en cuanto a cáncer de próstata. En cáncer de próstata, algo que tengan duda. ¿Hay alguna duda en cáncer de próstata o no? Creo que no, doctor. Muy bien. Muy bien.
Las preguntas del examen, como ustedes van a ver, son sencillas, son de las cosas que hemos hablado. No se han realizado preguntas, pues, muy rebuscadas. Son las preguntas fáciles, en base a casos clínicos muy simples. Si ustedes hacen su lectura bien hecha, van a resolverlo sin problemas el examen. De la parte oncológica no creo que tengan ningún problema. Ni cáncer de vejiga, ni de riñón, próstata, no creo que haya problemas, testículos tampoco. El examen es el sábado, estudien, y sería todo en cuanto a la clase de teoría.